Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Espero estén teniendo una muy buena tarde. Me presento, mi nombre es Sergio Enaí Ponce Arriaga. Soy licenciado en enfermería, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Hoy vamos a ver los primeros auxilios o la asistencia básica para lo que son las picaduras y las mordeduras. Entonces vamos a empezar con toda esta situación. Para comenzar, el objetivo de esto es conocer los síntomas en cada uno de los casos, ya sea, por ejemplo, alguna mordedura de alguna serpiente, ya sea alguna mordedura de alguna araña, porque las arañas muerden, no pican, ellas muerden. Entonces, tenemos que conocer bien los síntomas de cada una de las situaciones que pueden llegar a presentarse y saber aplicar la asistencia básica según sea cada caso. Entonces, vamos a empezar con lo primero, lo que es la mordedura de la araña. Aquí, por ejemplo, en Morelos, tenemos estos dos tipos de araña. Tenemos la violinista y tenemos la viuda negra. Entonces, recordemos que cada una de las arañas tiene su veneno, que cada uno es muy diferente, no provocan exactamente los mismos síntomas, sino que provocan diferentes síntomas, tanto en el área de la mordida, como en general a la persona que es mordida, obviamente. Y pues para empezar, así muy generalizado, estos son los síntomas de una mordedura de una araña. Por ejemplo, tenemos daños al sistema nervioso central, hay fiebre, hay dolor de cabeza, así como hay sudoración excesiva. Pueden presentarse las náuseas, el vómito, a veces sí, a veces no, y la coloración amarillenta en la piel. Obviamente va a provocar una hinchazón y dolores articulares, y no solamente hinchazón en las articulaciones, sino va a haber un cambio de coloración en la zona donde fue la mordedura. Entonces, si la persona no es atendida, puede ocasionar la muerte. Entonces, necesitamos saber exactamente qué tipo de mordedura, de picadura es. Y pues en este caso tenemos los síntomas de lo que es una viuda negra, que por ejemplo para una mordedura de una viuda negra, la persona va a empezar a experimentar problemas para respirar, va a tener dificultad respiratoria, se va a ahogar muy fácilmente, va a tener lo que nosotros conocemos como cialorrea o una excesiva salivación, va a tener ansiedad, va a presentar eso de ley, ansiedad, dolor de cabeza, fotofobia o sensibilidad a lo que es la luz y náuseas o mareos. Estos son los síntomas muy característicos de una mordedura de una viuda negra. Entonces recordemos, va a tener dificultad respiratoria, va a tener cialorrea, va a tener ansiedad, fotofobia, cefalea y va a tener náuseas e incluso puede llegar a vomitar. Y por ejemplo, los síntomas con una violinista va a ser dolor en la zona de la mordida, en el lugar, va a tener eritema o exantema también en esa zona, y así se le va a poner, se le va a terminar poniendo así lo que es el área donde fue la mordedura, y pues se le van a ver dos orificios. Entonces, prácticamente estos son los síntomas de lo que es la violinista. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? En cualquiera de los casos debemos de hacer esto. Primero limpiar la herida afectada con agua y con jabón. Nada más. No otra cosa, ¿ok? Aplicar primero esto antes que otra cosa. Limpiar la zona afectada con agua y con jabón. El jabón tiene que ser neutro, sin fragancias. Después colocar hielo sobre la herida. Obviamente este hielo no va a ser directo, sino que lo vamos a envolver nosotros en un pañito o en una telita que tengamos en ese momento y vamos a aplicarle hielo sobre esa herida. Después elevar el área donde se ubique la mordedura. Si fue en la zona de la mano, tenemos que elevarlo por arriba de lo que es la cabeza. Si fue en el pie, igual tenemos que acosar a la persona y elevar lo que es el piecito o donde le haya picado. Envolver la picadura con un vendaje ajustado y obviamente acudir con el médico para la asistencia de lo que es la antitoxina de este veneno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
No tenemos que aplicar cremas con esteroides ni intentar succionar el veneno. Por favor, nunca lo hagan. Eso nada más sale en las películas. Pero en la vida real, eso no se hace. ¿Ok? Entonces, esto es la asistencia básica. Es lo que se tiene que hacer. Es lo que, por ejemplo, un auxiliar de enfermería debe de saber hacer. Estos primeros auxilios, esta asistencia básica a la mordedura de cualquiera de estos dos. Yo puse muy en específico estas dos porque son las más comunes aquí en Morelos, en donde estoy. Entonces, la violinista y la vida negra. Obviamente va a ser diferentes síntomas dependiendo de qué tipo de arácnido fue. Entonces, dependiendo del lugar, la zona geográfica en la que te encuentres, pues va a ser diferentes síntomas. Pero prácticamente va a ser la misma asistencia básica. Limpiar la zona, colocar hielo, elevar el área donde está la mordedura, envolver la picadura y acudir al médico. No hay de otra, no tienen otras gran cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos la otra, la mordedura de la pulga. Y aquí tenemos a la amiga pulga. Recordemos que hay una gran diferencia. Esta es una garrapata, la de la pantalla del lado derecho y la pulga del lado izquierdo. La garrapata no brinca, la pulga sí brinca. Entonces, hay dos grandes diferencias. Entonces, dentro de lo que son los síntomas de una mordedura de la pulga, vamos a encontrar esto, pequeñas papulitas. Cuando hay una mordedura de una pulga empiezan a salir como pápulas. Va a haber excesiva comezón en el área de donde está la mordida. Va a haber fiebre, eso que ni qué. Y obviamente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puse este dibujito. Porque las pulgas y las garrapatas transmiten la peste negra, la peste bubónica. Por eso puse esta imagen. Porque tenemos que ir con el médico a que nos hagan pues los estudios pertinentes cuando hay alguna mordedura de una pulga o de una garrapata, porque muchas de ellas transmiten lo que es la peste negra. Entonces, recordemos cómo fue en Europa ese tiempo, muchas muertes. Entonces, estos son los síntomas. Lo que son las pápulas, la comezón y la fiebre. Y tenemos que tener cuidado, ir al médico a que nos hagan estudios de laboratorio, de gabinete, para determinar si esa pulga, esa garrapata traía ese bicho de lo que es la enfermedad de la peste negra. Entonces, después tenemos lo que es los síntomas de la garrapata, que son muy similares. Si se dan cuenta, también esta persona tiene excesivo exantema. Hay una hinchazón, hay un edema en la zona donde se mordió la garrapata. Hay desequilibrio, desorientación y hay dificultad respiratoria. Todos estos síntomas son de la garrapata. ¿Y qué podemos hacer nosotros como asistencia básica? Esta es una forma, como asistencia básica, lo primero que tenemos que es buscar el área donde está pegada. Casi siempre tanto las pulgas como las garrapatas buscan zonas oscuras, con nosotros las personas, por ejemplo, con mucho vello facial o con mucho cabello o no sé, en las zonas íntimas donde hay mucha vellosidad, donde hay humedad, ahí buscan y ahí agarran y se clavan y muerden. Entonces, si tú no retiras esa garrapata, si no retiras esa pulga de donde está ahí pegada, obviamente por más medicamento que le dé el médico o por más soluciones o lo que haya sido, o incluso la antitoxina, lo que quieran ustedes, si esa garrapata, esa pulga no se retira, los síntomas van a seguir, esos van a estar ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar dónde está pegada la garrapata y la pulga y retirarla. Y aquí está la manera correcta, como está en el lado derecho de la imagen. Tenemos que agarrarla desde la base, desde lo que es la cabeza. Porque, por ejemplo, si la agarramos del cuerpecito, muchos de ellos se revientan, se rompen, pero no porque se revienten y se rompen quiere decir que están muertos. Entonces, esos animalitos son bien condenados. Tenemos que agarrarlo de lo que es la base, donde está la cabecita, y de ahí hacer la tracción para quitar todo el animal, todo el bichillo.
Una vez que hicimos eso, entonces tenemos que limpiar y revisar el área donde estaba. Hay veces que, por ejemplo, las garrapatas y las pulgas ya se estaban metiendo, ya se estaban encarnando. Entonces, tenemos que tener cuidado. En cuanto sentamos así como un piquetillo, hay que buscar, a voltear a ver qué fue lo que nos picó. Entonces, hicimos la extracción de la garrapata, de la pulga, y en ese momento hacemos aseo, hacemos limpieza. ¿Cómo? Igual que anteriormente, con agua y con jabón neutro, nada más. No necesitamos otra cosa. Y tenemos que guardar esa garrapata, porque también le pueden hacer estudios para ver si hay o no hay alguna enfermedad, además de eso. Y obviamente debemos de lavar perfectamente la zona. No podemos dejarla así con toda la mugre y todos los bichos, que incluso la garrapata nos puede pasar no solamente por medio de su salido, sino porque muchas veces, y no es cierto, no muchas veces, siempre, donde están comiendo, están zurrando. Entonces, y eso pasa mismo con la chinche de Chagas, es igual. La chinche de Chagas como tal, en su mordedura no lleva lo que es el tripanoma, sino que muerde, pica, se instala y evacúa, hace del baño. Entonces nosotros al rascarnos es donde metemos nosotros esa popó, ese excremento de ese animal, lo llevamos hacia donde está la herida y oh gran sorpresa, nos da el Chagas. Entonces, igual aquí, no necesariamente el animal lleva el bichillo en lo que es la saliva, sino que cuando hace del baño, ahí van todos los parásitos y nosotros tenemos la costumbre siempre de que nos da comezón algo y ahí estamos rascándonos y adentro. Mordedura de una serpiente. Tenemos que tener muy bien en cuenta que, por ejemplo, hay serpientes y hay víboras. Unas son venenosas, otras no. Pero no porque no sean venenosas quiere decir que lo podemos dejar ahí. También la mordedura de las que no son venenosas también se enconiza como si fuera la mordedura de un animal, de un perro. Pues tenemos que tener mucho cuidado también, porque si no tenemos la asepsia y no tenemos la limpieza en ese lugar, pues obviamente aunque el animal no tenga veneno, pues sí nos podemos enfermar de alguna otra cosa que haya tenido en el hocico ese animal. Entonces, esta es la más común aquí en Morelos, esta viborita. Vean, qué chulada de víbora, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son? Ah, caray, aquí se fue. No son síntomas de garrapata, son los síntomas de una mordedura de lo que es la víbora. Entonces, empezamos con visión borrosa. Después de la visión borrosa, podemos tener convulsiones con esa mordedura de esa víbora. Dolores articulares y dolores en lo que es la cabeza. Fiebre excesiva que no se va a controlar por nada. Obviamente va a haber una laceración en la parte donde nosotros nos haya mordido el animal, la víbora, la serpiente, y va a haber también confusión, va a haber vértigo. Entonces, estos son los síntomas de una serpiente, de cuando una serpiente nos muerde. Entonces, eso hay que tenerlos bien en cuenta. Obviamente es más visible y tú te vas a dar cuenta cuando un animal de este tipo te va a morder. A menos que estés durmiendo, pero estás despierto y te vas a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es la asistencia básica? Fácil y sencillo. Primero tenemos que mantener la calma. Nosotros, por ejemplo, que hayas visto que te haya mordido alguno de tus familiares o algún vecino, tenemos que mantener a la persona calmada y brindarle seguridad. Todas las mordeduras se pueden tratar en la sala de urgencias. Entonces, no porque agarres y digas, ah, no, tranquilo, no pasa nada, no te vas a morir, no te vas a petatear, vente, te llevo al hospital, punto. Hay que restringir el movimiento en la zona afectada y tenemos que, esto es lo contrario, en lugar de subir hacia arriba lo que es el lugar afectado, aquí debemos ponerlo por debajo del nivel del corazón para reducir el flujo del veneno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que retirar anillos o cualquier otro objeto que haga una constricción en la zona afectada, ya que se va a empezar a hinchar y después, imagínate, tienes el anillo, a lo mejor de bodas o no sé, algún anillo que te haya gustado, te muerde en la mano,
se te va a empezar a hinchar la mano y si no te quitas el anillo, pues al rato puedes perder el dedo. Imagínate. Entonces tenemos que quitar todo lo que nos restrinja lo que es una buena circulación y colocar una férula suelta para ayudar a restringir el movimiento de la zona. Una férula, ¿eh? Después, si la zona de la mordedura comienza a hincharse y a cambiar de color, es probable que entonces la víbora haya sido una serpiente venenosa. Entonces tenemos que ir rápidamente. En cuanto veamos eso, no hay de otra más que hablar, o si tenemos un carro o un algo para movernos, ir de inmediatamente a la zona de urgencias. No intenten, por favor, nunca intenten en su vida intentar atrapar a la serpiente. Nada más, fíjense el aspecto, el color y el tamaño. No agarren y digan, yo lo voy a agarrar y me lo... No la agarren. Déjenme allí, ¿ok? Entonces, tenemos que, de ser posible, checar los signos vitales del paciente, la temperatura, el pulso, el ritmo, tanto respiratorio como el del pulso cardíaco y la presión arterial si es posible. ¿Por qué? Porque si hay signos de choque, como por ejemplo la palidez, de que se empieza a acostar la persona, tenemos que acostarla y tenemos que levantarle los pies por arriba de lo que es su cabeza, 30 centímetros, y tenemos que cubrirlo con una frazada. Entonces, cuando un paciente empieza con signos de choque, como la palidez, tenemos que hacer eso. A ver, acuéstate, carnalito, carnalita, levanto tus piecitos y te cubro con una frazada. Entonces, en ese momento, tú desde mucho antes ya tuviste que haberle hablado a los servicios de urgencias o haberte llevado. Entonces, les decía, hay que tomar nota de cómo es el color, de la forma y del tamaño de la serpiente, porque esto puede ayudar a detectar bien qué tipo de antitoxina se le va a dar, porque no va a ser la misma antitoxina para una mamba negra, por ejemplo, que para una cobra, o para una coralillo, o que para una cascabel, que son muy comunes aquí en México. Entonces tenemos que ver eso, saber color, tamaño y forma de la serpiente, sin agarrarla. Y vean, aquí dice, no pierda el tiempo tratar de cazar a la serpiente, ni la atrape ni la recoja. Si la serpiente está muerta, tenga mucho cuidado con la cabeza, porque muchas veces por reflejo estos animales siguen mordiendo. Entonces, si tú agarras a la serpiente, aunque ya esté muerta, te puede aventar y te puede morder. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? No recoger a la serpiente, no esperar a que aparezcan los síntomas en la persona que fue mordida, tenemos que actuar de inmediato, no permitir que la persona haga esfuerzo demasiado. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que el corazón lata más rápido y que el veneno se riegue más rápidamente. No permitir, no aplicar un torniquete, cero torniquetes, nada de torniquetes. No aplicar compresas frías en el lugar de la mordedura, no aplicar hielo, ni remojar la herida, no cortar la zona de la mordedura, ¿ok? Con nada, ni con navaja, ni con nada. No cortar la zona de la mordedura, no succionar el veneno con la boca, porque en las películas luego, ya te mordió una víbora, ¿y qué hacen? Sacan su navajita y le hacen ahí una crucecita de, ya andan, chúpele. No, no se hace. No suministrar estimulantes ni analgésicos ni nada por el estilo a la persona, a menos que haya un médico y que lo indique. Si tú no lo sabes, no lo des. No suministrar nada por vía oral a la persona, no darle nada, ¿ok? Y no levantar la zona donde mordió el animal sobre lo que es el nivel del corazón. Tenerlo por debajo para evitar un flujo sanguíneo como tal. No lo hagan, por favor, chavos. Esta sí es una picadura de un alacrán. Aquí en Morelos hay, no saben cuántos alacranes, muchos alacranes. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, no solamente con nosotros, con nuestros animalitos también luego les pican los alacranes. Pero imagínense en una persona como nosotros. Ok, entonces, tenemos diferentes categorías en cuanto a los síntomas. Tenemos síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves. Entonces tenemos que distinguirlos para que vayan viendo cómo va agravando la situación.
Dentro de los síntomas leves, obviamente va a haber una hinchazón en la zona del piquete, va a haber sensación de hormigueo y obviamente va a haber dolor. Muchos pacientes dicen que cuando te pica un alacrán es como si te hubieran quemado con la colilla de un cigarro. Es una sensación muy similar. Entonces, estos son los síntomas leves: hinchazón, hormigueo y dolor en la zona del piquete. Luego tenemos los síntomas moderados. Ya nos empieza a doler de la cabeza. Excesivamente, es un dolor muy fuerte de cabeza. Empezamos a tener comezón en lo que es la nariz. Empezamos a tener comezón casi como garraspera en la garganta. Nos empieza a tener problemas para tomar incluso la misma saliva. ¿Por qué? Porque hay una hinchazón en el epitelio de lo que es el tracto respiratorio y el tracto digestivo, obviamente, lo que es el esófago, la tráquea. Entonces, al haber hinchazón, pues va a haber problemas incluso para deglutir la misma saliva. Y obviamente, si es un bebé, va a ser un llanto insoportable que no vamos a poder callar con nada. Y tenemos lo que son los síntomas graves. Ya cuando se empieza a agravar esta picadura, empezamos con fiebre elevadísima. La persona empieza a tornarse así como color moradito, como si tuviera cianosis. Igual en lo que son los labios, lo que son las uñitas, porque empieza a haber problemas de perfusión sanguínea. Muchas personas pierden la conciencia ya como tal en un síntoma grave. Otra vez tenemos fotofobia, pues, intolerancia a lo que es la luz, y obviamente, pues, si no entendemos o si no se viene la persona, puede llegar la parca y decirnos: órale, te llevo conmigo, carnal. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ver los leves, los moderados y los graves. Pero obviamente, desde que te pica un alacrán, yo te recomiendo que vayas directamente al hospital. No te esperes a que te empiece a dar los mareos, la confusión, la dificultad para tragar. No, 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 no. Te vas directito al hospital, ya te picó el alacrán y vámonos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer limpieza en la zona. Eso es básico, eso es de ley para todo. Agua y jabón, nada más, no más. Tenemos que hidratar a esa persona hasta la medida de lo posible, porque obviamente va a llegar el momento en que va a tener problemas para deglutir, pero mientras no tenga problemas, que tome suficiente agua. Debemos de hacer eso que está en la imagen: cortar. No, no debemos de cortar la herida. Porque al igual que con la serpiente, muchos dicen: pues dale un cortecito y chúpale allí para que le saques el veneno. No, eso no se hace. Y obviamente, llevarlo de urgencias al médico, como les decía. Esto es pura asistencia básica. Nosotros no vamos a administrar ningún medicamento, no vamos a hacer otra cosa más que asistir en los primeros auxilios, que es asistencia básica de inmediato. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, pues, espero que les haya quedado el tema claro. La verdad, sinceramente, no es de gran complejidad, simplemente todo lo que es la asistencia básica en cuanto a estos temitas, que es